Obras póstumas, Allan Kardec, primera parte, las aristocracias. Aristocracia viene del griego aristos, lo mejor, y de kratos, poder. Por tanto, aristocracia, en su acepción literal, significa el poder de los mejores. Convendrán conmigo que el sentido primitivo fue desviado de una manera muy singular. Mas veamos ahora qué influencia puede ejercer el espiritismo en su aplicación. Para ello, tomemos las cosas desde su punto de partida y estudiémoslas en su evolución a través de los tiempos. En todas las épocas y pueblos, los hombres tuvieron necesidad de una conducción, incluso entre las tribus más salvajes. Eso se debe a que en razón de la diversidad de aptitudes y caracteres inherentes a la especie humana, existen hombres incapaces de dirigirse solos, débiles a quienes es necesario proteger, pasiones que es preciso contener. Surgió entonces la necesidad de una autoridad. Sabemos que en las sociedades primitivas esa autoridad recaía en los jefes de familia, en los ancianos, en los mayores, en una palabra, en los patriarcas. Esa fue la primera aristocracia. Las sociedades se fueron multiplicando y la autoridad patriarcal resultó insuficiente en ciertas circunstancias. Las querellas entre pueblos vecinos produjeron luchas y para ello la conducción no podía recaer en los más viejos, sino en personas jóvenes y fuertes, los jefes militares. Se le confirió autoridad a los jefes vencedores, esperando hallar en su valor una garantía contra los ataques enemigos. Muchos, abusando de su posición, se apoderaron del gobierno. Los vencedores se impusieron a los vencidos o los redujeron a la servidumbre. Fue así que emergió la autoridad de la fuerza bruta, que fue la segunda aristocracia. Los fuertes, con sus bienes, transmitieron su autoridad a su descendencia, y los débiles, oprimidos, no osaron quejarse, habituándose poco a poco a considerar a los fuertes como los herederos de los derechos conquistados por sus padres y a vivir subordinados a ellos. Así, la sociedad se dividió en dos clases: los superiores y los inferiores, los que mandan y los que obedecen. Consecuentemente surgió la aristocracia de cuna, que se volvió tan poderosa y preponderante como la originada en la fuerza, ya que si bien no poseyó fuerza en sí misma, como en los primeros tiempos, en que había que ganar por la fuerza la posición, disponía de la fuerza mercenaria. Poseyendo todo el poder, también se adueñó de todos los privilegios. Para la conservación de todos esos privilegios, era preciso legalizarlos, y fue entonces que dictó leyes en su propio provecho, lo que le fue fácil, ya que sólo los aristócratas legislaban. Mas, como no bastaba con ellas, se atribuyeron derechos divinos que los hicieran respetables e inviolables. Con todo, para mantener ese respeto de la clase sometida, que diariamente aumentaba y se manifestaba más rebelde, solo existía un medio,
impedirle ver con claridad, es decir, mantenerla en la ignorancia. Si la clase superior hubiese podido alimentar a la clase inferior, los desniveles se hubiesen prolongado por más tiempo, pero como la clase trabajadora estaba obligada a trabajar mucho para poder ganar sus tributos, se vio en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso, a luchar contra la competencia y a conquistar nuevos mercados para sus productos, con lo cual desarrolló su inteligencia. En una palabra, las mismas causas que sirvieron para esclavizarla la llevaron a su liberación. ¿No vemos en eso la mano de la providencia? La clase sometida vio claro entonces, comprendió la poca consistencia de los argumentos de la clase dirigente. Comenzó a fortalecerse en razón de su número, abolió los privilegios y proclamó la igualdad ante la ley. Este principio marcó el final de la aristocracia de cuna en ciertos pueblos, no siendo en otros más que nominal y honorífica, puesto que no se le confirió más derechos legales. Entonces surgió un nuevo poder, el del dinero, ya que con dinero se puede disponer de los hombres y de las cosas. El metálico se convirtió en un sol ante el cual todos se postraban, como en otros tiempos lo fue el blasón, o tal vez más que éste. Lo que no se acordaba a un título comenzó a otorgársele a la riqueza, pasando así a tener la fortuna sus privilegios legales. Pronto se pudo ver que si para hacer fortuna es necesaria una cierta dosis de inteligencia, no lo es para heredarla, ya que los hijos a menudo son más hábiles para gastarla que para ganarla, así como también se vio que los medios para enriquecerse no son siempre irreprochables. Fue así que el dinero perdió poco a poco su prestigio moral, tendiendo a ser reemplazado por otro poder, otra aristocracia más justa, la del talento, ante la cual es permitido inclinarse sin humillación, puesto que ella es patrimonio de ricos y pobres por igual. ¿La aristocracia del intelecto será la última? ¿Es acaso la expresión más elevada de la humanidad civilizada? No. La inteligencia no implica siempre moralidad, pues a veces el hombre más inteligente puede emplear muy mal sus facultades. Por otra parte, la moralidad sola no es suficiente. La unión de esas dos facultades, inteligencia y moralidad, es necesaria para crear una legítima superioridad. Las masas se someterán a ella ciegamente, porque ha de inspirarles confianza en razón de su justicia y sus luces. Será la última aristocracia la consecuencia o, específicamente, la señal del advenimiento del reinado del bien sobre la tierra. Llegará con naturalidad cuando los hombres de esta categoría sean suficientemente numerosos como para conformar una mayoría en la cual confiarán las masas sus intereses. Como hemos visto, todas las aristocracias tuvieron su razón de ser, nacieron de estados de necesidad de la humanidad. Todas tuvieron o tendrán, según los países, su tiempo, porque ninguna se ha basado en el principio moral, cuando es sólo ese principio el que puede constituir una supremacía duradera, porque estará animada por sentimientos de justicia y caridad,
A esta supremacía la llamaremos aristocracia intelecto-moral. Semejante estado de cosas será posible con el egoísmo, el orgullo y la rapacidad que reinan en la tierra. La respuesta es categórica. Sí, no solo es posible, sino que llegará de manera inevitable. En la actualidad, la inteligencia domina soberana. Así es como se ve a hombres de pueblo llegar a las más altas funciones. Esta aristocracia no es más justa, más lógica, más racional que la de cuna o la de fortuna. ¿Por qué no será posible unir a la inteligencia con la moralidad? Porque, contestan los pesimistas, el mal domina sobre la tierra. ¿Y el bien no podrá acabar con él? ¿Los hábitos y las instituciones sociales no son mejores hoy que hace 1000 años? ¿Cada siglo no ha dado un paso hacia adelante? ¿Por qué se detendría la humanidad si tiene tanto que hacer? Los hombres instintivamente buscan su bienestar. Si no lo hallan en el reino del intelecto, lo buscarán en otros sitios. ¿Dónde lo podrán hallar si no es en el reino de la moral? Mas para ello es preciso que la moralidad lo origine en razón de su ventaja numérica. La humanidad tiene aún mucho que hacer. Digamos en principio que los buenos no son tan pocos como se cree, si bien es cierto que los malos son numerosos. Parecen más porque son más audaces y porque saben que necesitan de esa audacia para triunfar. No obstante ello, comprenden la importancia del bien y al no resolverse a practicarlo, lo disfrazan. Los buenos, por el contrario, no hacen gala de sus virtudes, no se ponen en evidencia y por eso parecen tan pocos. Mas sondead los actos íntimos realizados sin ostentación en todas las clases sociales y hallaréis naturalezas nobles y bondadosas que tranquilizarán vuestras almas y os hará confiar en el destino humano. También debemos decir que muchos son malos por falta de buenos ejemplos. Les falta una buena influencia. Sobre 100 individuos hay 25 buenos y 75 malos. Entre estos últimos hay 50 que lo son por debilidad y que, si tuviesen buenos ejemplos, serían buenos. Sobre todo si en la infancia hubieran recibido una educación correcta. Por último, falta agregar que de los 25 decididamente malos, siempre hay alguno rescatable. En el estado actual de las cosas, los malos son mayoría y hacen las leyes que rigen también para los buenos. Supongamos que una cierta circunstancia provocara la conversión de 50 individuos, ni buenos ni malos, en buenos. En tal caso, los buenos serían mayoría y establecerían las leyes. Sobre los 25 francamente malos, muchos serían influidos y solo quedarían unos pocos individuos incorregibles. Tomemos un ejemplo. En ciertos pueblos el robo y el crimen son corrientes. El bien, en cambio, es excepcional. Entre los pueblos más civilizados y mejor gobernados de Europa, el crimen es raro, combatido por las leyes, carece de influencia social. Lo que aún domina en esas sociedades son los vicios de carácter, el orgullo, el egoísmo,
la rapacidad y sus derivados. ¿Por qué esos vicios no han de ser excepciones como a su tiempo lo fueron los crímenes? Negar la posibilidad de esa marcha ascendente sería negar el progreso. Con seguridad que ese estado de cosas no puede ser obra de un día, pero si hay algo que puede apresurar su advenimiento, ello será, sin duda alguna, obra del espiritismo, agente por excelencia de la solidaridad humana, indicador de las pruebas de la vida actual como resultante de los actos realizados en existencias anteriores, hace de cada hombre el artesano voluntario de su propia felicidad. Al popularizarse, se elevará sensiblemente el nivel moral de la actualidad. Los principios generales de nuestra filosofía están elaborados y coordinados, logrando reunir en una imponente comunión de pensamientos a millones de adherentes diseminados por toda la tierra. Los progresos realizados bajo su égida, las transformaciones individuales y colectivas que han provocado en menos de 15 años, nos permiten apreciar las inmensas modificaciones fundamentales que están llamados a determinar en el porvenir. Pero si gracias al desarrollo y aceptación general de las enseñanzas de los espíritus, el nivel de la humanidad tiende a elevarse constantemente, nos engañaríamos suponiendo que la moralidad predomine sobre el intelecto. El espiritismo no pide ser aceptado a ciegas, hace un llamado al discernimiento y al libre examen. En vez de la fe ciega que aniquila a la libertad de pensar, dice: solo es inquebrantable aquella fe que pueda mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. La fe requiere una base, y esa base es la comprensión acabada de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, sino sobre todo comprender. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, ítem 7. Es pues con todo derecho que podemos considerar al espiritismo como uno de los más poderosos precursores de la aristocracia del futuro, esto es, la aristocracia intelecto-moral.